Buenas noches. Nosotros estamos cursando la materia de Derecho Civil 4 impartida por el doctor Franz Girveches Dalense. Somos el grupo Illuminati compuesto por Grecia Capriles, Claudia Chávez, Arturo Carvajal, Catherine Yankee y Ronald Vázquez. Vamos a hacer la exposición de los temas sobre permuta, arrendamiento y donación. Voy a hacer inicio con la exposición con la permuta. La permuta ha sido uno de los primeros contratos en los primeros tiempos de la civilización. Es uno de los medios más primitivos que permite adquirir la propiedad de una cosa perteneciente a otro. Se afirma que antes de la aparición de la compra-venta como tal está la permuta, que también era denominada como trueque. No existía el dinero. Empezó a aparecer los metales que sí facilitaban el canje. Por esta razón la permuta se fue deteriorando. Se dice que sin la existencia del dinero la permuta no hubiese sido sustituida por la compra-venta. En las primeras sociedades las personas conseguían los objetos que necesitaban para su uso cotidiano, como por ejemplo también su alimentación, cambiando una cosa por otra. Luego nació el primer denominador común del valor de las cosas, el ganado o pecus, y después aparecieron los metales preciosos como la plata, el bronce, oro, etc. Es así que en el derecho romano se consideraba un contrato innominado que se manifestaba con la frase doy para que des o el muy conocido do ut des, y al mismo tiempo es real porque se perfeccionaba con la entrega de la cosa. En la Edad Media, el derecho español se consideró la permuta como consensual, ya que es aceptada por las dos partes. Dentro de la doctrina y la jurisprudencia francesa y alemana, se entiende que el concepto refiere al cambio de los derechos o de una cosa por un derecho. Podemos decir que actualmente la permuta no ha desaparecido, pues podemos ver mediante la permuta de automotores, inmuebles, un computador o un teléfono. La permuta permite adquirir bienes mediante el intercambio de bienes o especies. Continuamos con el concepto. La palabra permuta viene del verbo permutar, proveniente del latín permutare, cambiar completamente, poner una cosa al revés o intercambiar o trocar. Está compuesta del prefijo per, completamente, por o a través, y el verbo mutare, que significa cambiar. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Tiene como fin la transmisión recíproca de la propiedad. Constituye un instituto jurídico primitivo del que se valió la humanidad para realizar el intercambio de las cosas o los bienes, pero que fue sustituido por la llegada de la moneda como un valor económico. Tenemos otro concepto de mecineo que expresaba que es un contrato a fin de la venta en el que en lugar de realizar el cambio de una cosa por el precio, se hace un cambio de una cosa por otra. Es una especie de trueque. Para los hermanos Mesud señalaban que la permuta resulta de un contrato por el cual dos personas se dan una cosa por otra o se transmiten respectivamente un derecho. Entonces, el contrato de permuta permite que las partes, permutante y el permutario, se transfieran cosas o bienes por otros derechos de igual valor. Es así que en nuestro Código Civil podemos ver un concepto o noción de permuta como la permuta es un contrato por el cual las partes se transfieren recíprocamente la propiedad de cosas o intercambian otros derechos, estipulado en el artículo 651. Los requisitos son el consentimiento. De acuerdo a las voluntades, es un acuerdo de voluntades que genera un acto jurídico, el mismo que otorga la validez, eficacia al contrato. Tenemos también el objeto que indica que se tiene que cumplir todos los requisitos porque genera prestaciones. La capacidad. Si bien se necesita capacidad de obrar, también se necesita capacidad de disposición. Pasamos al siguiente punto, que son los tipos de permuta. Tenemos dentro los tipos de permuta
la permuta de bienes inmuebles. Este tipo de intercambio tiene muchas ventajas, ya que es posible intercambiar viviendas o locales para hacer frente a las necesidades que tengamos como personas y no necesariamente tengamos esa importante suma de dinero que sería necesaria. También podemos hablar de la permuta de bienes muebles. En este contrato de permuta, el objeto de intercambio son los bienes muebles, como pueden ser electrodomésticos, embarcaciones, maquinaria, etc. También tenemos la permuta de derechos o servicios. Este contrato tiene por objeto el intercambio de derechos reales o personales, como puede ser el usufructo o la sucesión. Bien, vamos a entrar al siguiente punto, que son las incapacidades. Tenemos como incapacidad parcial los extranjeros. Dentro de los 50 kilómetros de frontera no pueden ser propietarios del suelo ni del subsuelo. La incapacidad relativa es la falta de capacidad para adquirir determinados derechos. Por ejemplo, entre cónyuges. Vamos a hablar sobre la ubicación de los contratos de permuta dentro del derecho. La permuta es un contrato principal, ya que puede subsistir por sí solo. Es consensual, es bilateral, oneroso, conmutativo, aleatorio, nominado, de ejecución instantánea, de tracto sucesivo y podríamos decir también que es traslativo del dominio, por el cual dos personas se obligan a transferir mutuamente el dominio o propiedad de un bien o varias cosas. Las obligaciones de los permutantes. Dentro de las obligaciones de los permutantes están transferir la propiedad de las cosas o derechos permutados, entregar la cosa para que se perfeccione dicha transferencia de la propiedad, no perturbar la pacífica posesión de la cosa permutada, salir de la evicción y garantizar lo relacionado a vicios ocultos. Estas dos últimas podrían ser causas de resolución del contrato de permuta. Por ejemplo, el vicio oculto que habíamos nombrado es el conflicto que puede resolverse mediante la reparación o subsanación a cargo del propietario original del vicio descubierto. Si no pasara esto, el adquiriente podrá devolver el bien que se intercambió con vicios ocultos. Ahora vamos a hacer una pequeña reseña sobre lo que es la evicción. La evicción, que habíamos nombrado anteriormente, es la pérdida de un derecho aparente. Podríamos explicar que es la pérdida de un derecho aparente de una persona sobre una cosa a causa de la existencia de un derecho en un tercero sobre esta misma cosa. El vendedor de un bien es garantizador de la evicción eventual del adquiriente. Pasando al siguiente punto, vamos a hablar de lo que es el arrendamiento, ¿no? La voz del arrendamiento proviene de arrendar, que significa ceder o adquirir mediante el precio de aprovechamiento temporal de la cosa inmueble o de beneficios de venta. Pero se dice que fue en la antigua Babilonia y Grecia donde se originaron los primeros contratos de arrendamiento. También hay archivos históricos que establecen, ¿no?, que en 1800 a.C. existía una empresa de arrendamiento en Babilonia, donde un oficial, o es decir, un soldado, arrendaba a una empresa conocida como especialista de arrendamiento. Él pagaba por adelantado una suma a un soldado y a su vez arrendaba la tierra a un granjero. Fue así como Grecia se convirtió en el primer país para establecer un contrato de arrendamiento minero. En otro punto, podemos establecer que el arrendamiento llega a ser una institución jurídica, ¿no?
antigua del derecho que se constituye como un contrato, pero el que una de las partes va a ceder temporalmente una cosa mueble o una cosa inmueble, ¿no? Para que dé uso a cambio de un canon, o sea, es decir, de un pago. También se expresa que una locación de la cosa inmueble o mueble sean fungibles, ¿no? Que se deben usar conforme al destino indicado en el contrato, que es el que obliga a una de las dos partes a conceder el uso y el goce de esta, ¿no? El pago y hacer un pago de un precio determinado, en este caso para que se haga goce y uso del. El arrendamiento también llega a ser un derecho real de usufructo que, conforme a la noción expresada en el artículo 685 del Código Civil, es comprensivo de 5 elementos, ¿no? Que llegan a ser el consentimiento o capacidad legal para contratar la cosa que se encuentra en el comercio jurídico, el precio, el alquiler, el uso que es el disfrute de la cosa y temporalidad a tiempo que es determinado por contrato y ley. El arrendamiento en el criterio del derecho romano corresponde al ius disponendi porque va a transmitir el uso, ¿no?, de la cosa sin pérdida del dominio. Este contrato de alquiler o de arrendamiento, o sea, va a requerir ciertos requisitos, ¿no?, que van a llegar a ser la consensualidad, que es el contrato de arrendamiento, ¿no? Llega a ser un contrato que esté vinculado con la legislación boliviana, permite a las partes establecer elementos del contrato de acuerdo a su voluntad. También va a ser bilateral o comunitativo. El contratador de alquiler o arrendamiento en Bolivia va a llegar a ser el cumplimiento recíproco, ¿no? Y cada una de las partes se compromete al cumplimiento de la obligación. También va a ser oneroso. En relación a la onerosidad, el contrato de arrendamiento en Bolivia y en la mayor parte del mundo va a ser un contrato que va a generar intercambio, ¿no? Intercambio de intereses patrimoniales en su valor económico. Y también tiene otro requisito que es el temporal. Una de las características esenciales de este tipo de contrato es su temporalidad, ¿no? Ya que el derecho de su uso y goce de su bien podría estar establecido por un determinado tiempo. Pasando a los elementos, podemos desentrañar 5 elementos del contrato de lo que es el arrendamiento, ¿no? Primero va a ser el consentimiento, que se supone que es la capacidad para contratar o disponer de la cosa. Después va a ser la cosa, que tiene que ser susceptible de aprovechamiento y que se encuentre, ¿no?, en el comercio jurídico. Después se va a establecer lo que es el precio, que va a constituir el fruto, renta, que va a derivar a la disposición de la cosa por parte del arrendatario. Debe ser la entrega de un canon o un alquiler. Después va a ser lo que es el uso y el disfrute de lo que es la cosa, y también el tiempo, la temporalidad del uso, el uso determinado, ¿no?, que le va a dar. Pasando a las obligaciones, el contrato de arrendamiento, al construir un contrato bilateral, es decir, de ambas partes, el propietario y el inquilino, o sea, el arrendador o el arrendatario, sus obligaciones llegarían a ser las siguientes, ¿no? La obligación del arrendatario locatario es que las cosas accesorias las tiene que conservar en buen estado, ¿no? Y bueno, del arrendador, sus obligaciones principales debe entregar y garantizar el uso y el goce, ¿no?, de la utilidad de la cosa arrendada, para que tenga una mejor posición y disfrute de lo que llegaría a ser la cosa. Las características del contrato es que este contrato de arrendamiento se constituye un contrato gemelo de otro contrato que recae sobre la cosa y derechos de ciertas perspectivas, como el usufructo. Constituye un derecho real de naturaleza. Esto es para fondos urbanos, ¿no?, como podría ser una vivienda con temporalidad establecida por la ley. Cuando no se señala el tiempo de arrendamiento dentro del contrato, se presume que éste sea convenido por un año.
Esto para locales comerciales e industriales y de comercio. Sin embargo, la norma establece que no puede establecerse un contrato de arrendamiento por más de 10 años. Y si pasara el caso de este término, puede quedar reducido si se establece, ¿no? A un mayor tiempo de los 10 años. Ahora, en su naturaleza jurídica, el arrendamiento sería oponible para todos. El arrendador debería defenderse contra terceros o contra alguien que tenga o alegue derechos de propiedad o un derecho real sobre la cosa. En la ubicación del contrato de arrendamiento dentro de la clasificación de los contratos, tenemos que es oneroso, es bilateral, es consensual y es también de ejecución escalonada, ¿no? La duración del contrato de arrendamiento se caracteriza por celebrar un contrato de arrendamiento de manera perfecta. Tiene una terminación del contrato por expiración del mismo, por expiración del contrato de arrendamiento, por destrucción total del bien arrendado o por la resolución del contrato y también por el desalojo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Voy a dar continuidad a lo que es la exposición con la cesación del arrendamiento. Bueno, esto es un contrato mediante el cual concluye por expiración del término del mismo, para el que no existe previo aviso, y si existiera, deberá realizárselo con 90 días de anticipación o de 30 días. Las diferencias entre nulidad y anulabilidad del acto jurídico. Las causales de la nulidad son las siguientes: cuando falta la manifestación de voluntad del agente, cuando su objeto es física o jurídicamente, cuando su fin sea ilícito, cuando adolezca de simulación absoluta, cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Las causales de la anulabilidad son las siguientes: por capacidad de ejercicio restringida de la persona, por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación, por simulación cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho de tercero, cuando la ley lo declara anulable. La donación. La palabra donación proviene de una voz latina donati, que significa acción y efecto de regalar, de dar a otro algo. Ese origen etimológico muestra que en la donación estamos en presencia de un acto voluntario, espontáneo, donde un sujeto se empobrece y enriquece a otro. El Código Civil en su artículo 655 establece: la donación es el contrato por el cual una persona, por espíritu de liberalidad, procura a otra un enriquecimiento disponiendo a favor de ella un derecho propio o asumiendo frente a ella una obligación. Existen 3 caracteres de la donación: la contractualidad, la gratuidad y la irrevocabilidad. Contractualidad. Se configura como un contrato porque existen 2 partes, el que se da y el que recibe, con pleno consentimiento de ambos, que se completa al objeto y a la causa, que es la liberalidad, debiendo el donatario expresar su aceptación como requisito de forma o solemnidad del contrato. Gratuidad significa la voluntad de empobrecerse del donante y la liberalidad de otorgar una ventaja de orden económico o patrimonial, con voluntad de gratificar o mero deseo de dar o hacer el bien por el bien mismo, sin pedir nada a cambio al donatario. Irrevocabilidad. Una vez producida la donación, no se podrá revocar, pues según Bonecase, no vale dar y retener. El carácter de disposición de la cosa donada determina la imposibilidad de ser revocable. Existen efectos patrimoniales basados en la liberalidad, que ha determinado el modo dispositivo del dominio, que transferido libremente no puede retrotraer sus efectos sin gravosidad para las partes, que no constituye el fundamento
de la donación, siempre y cuando no concurran otros factores jurídico-legales. Gracias. Continuamos con los elementos de la donación, que son 7. Son el consentimiento, el objeto, la cosa, el precio, la causa, la forma y el uso. También podemos hablar de las clases de donación, que son 5. La donación de pura liberalidad o simple. La donación con carga o donación modal. La donación manual o de poca monta. La donación esponsales y donación propter nuptias. Y por último, la donación con arras. También hablamos de la naturaleza jurídica de la donación. Para la escuela clásica, la naturaleza jurídica de la donación era de ser un acto jurídico unilateral, pero hoy en día se tiene la seguridad de que la donación es un verdadero contrato. También hablamos de la disolución y extinción del contrato de la donación. La disolución es una terminación de los efectos del contrato de la donación. El contrato puede quedarse sin efecto por acuerdo de partes. Obviamente, si hay un mutuo disenso, se hace que no se requiera mayor explicación. Pero se requiere eso y no la sola voluntad del donante. O sola voluntad del donatario. También la donación puede ser o puede quedar sin efecto por nulidad. Para ello se aplicarán todas las causales de nulidad. También por anulabilidad. Hablamos de las reducciones de las donaciones. Obviamente, actualmente no está vigente en la actual legislación esta figura, pero antes se llamaban donaciones inoficiosas. Pero, sin embargo, en materia de sucesiones, en lo legal está prevista esta figura, de manera que por analogía se puede aplicar estas reducciones inoficiosas. Por último, podemos ver la revocación de la donación. La revocación es un acto jurídico unilateral, aplicable solo a los contratos unilaterales. La revocación solo puede darse en la donación de pura liberalidad y no en las otras, porque eso ya no son unilaterales, sino esencialmente bilaterales.